Vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 3 y solamente vamos a ir hasta el versículo 14 al 17 y vamos a dar continuación a lo que vimos la semana pasada de los distintivos bautistas, y que son 8, muy importantes estos distintivos bautistas. Y vea lo que dice aquí en el versículo 14 y vamos a leerlo de manera alternada, 14, 15, 16 y 17. Dice la palabra de Dios: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias nuevamente en esta tarde, porque nos podemos, cada uno de nosotros podemos abrir este bendito libro y podemos leer lo que tú nos has escrito a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que es palabra de Dios. Ha sido inspirado este libro y no es un libro cualquiera, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a apreciarlo y saber que desde la niñez podemos nosotros, a través de tu palabra y a través de poner nuestra fe en Cristo, hallar la salvación que tú nos prometes. Gracias por esa esperanza del cielo, gracias por esa esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Bendice tu palabra, te lo pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Pablo dice en el versículo 10: pero tú has seguido mi doctrina. Tú has seguido mi doctrina. Versículo 14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Por qué? Porque en el versículo 13 dice: hay hombres engañadores, hay hombres que van a negar la piedad, hay hombres que van a negar la palabra de Dios, y por eso nosotros tenemos que estar constantes en la palabra de Dios, en las enseñanzas de la Biblia. Versículo 10 y 15, en la última parte dice: las cuales, o sea, las escrituras, te pueden hacer sabio para la salvación. No dice ahí por las buenas obras o por ir a una iglesia, sino dice por la fe que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Subraye eso si no lo tiene ahí en su Biblia subrayado. La primera cosa que vimos acerca de los distintivos de los bautistas es el primero, que la Biblia es la autoridad final. No tenemos otro libro, no hay otro lugar en donde nosotros tengamos nuestros fundamentos, sino es solamente en la palabra de Dios. Y creemos que toda la palabra de Dios es palabra de Dios, no solamente algunos versículos, no solamente lo que nos conviene, no solamente en los lugares en donde digo: ay, aquí esta parte sí me gusta, pero acá donde dice que no debo de mentir, y acá donde dice acerca del adulterio, y acá donde dice acerca de la deshonestidad, todas esas cosas no me gustan. No, todo es palabra de Dios y todo ha sido inspirado por Dios, de tal manera que la palabra de Dios es nuestra autoridad final. Por eso la debemos de leer, la debemos de amar, la debemos de aún, yo creo que no botarla por allá o dejarla olvidada, sino todos los días leer la palabra de Dios. ¿Leyó usted la Biblia el día de hoy? Bueno, espero que sí. Espero que sí. El pastor no lee la Biblia porque es pastor, sino el pastor lee la Biblia porque su esposa, no, el pastor lee la Biblia porque es cristiano. Antes de ser pastor, yo leía la Biblia.
Yo leí la Biblia varias veces antes de ser pastor y ahora que soy pastor leo la palabra de Dios, y debemos todos de leer la palabra de Dios y tener por lo menos un plan anual para leer toda la Biblia, y no deberíamos de leerla solamente una vez al año, deberíamos de leerla 2, 3, 4 veces al año, la palabra de Dios, porque es palabra de Dios. También vimos acerca de la autonomía de la iglesia local. Hablamos acerca de que nosotros no tenemos un comité con o con otras iglesias, no tenemos un lugar en donde hay alguien encargado de varias iglesias. Cada iglesia tiene su pastor, nuestra iglesia tiene su pastor, y Cristo es la cabeza de la iglesia, y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, somos nosotros, son dirigidos por el pastor. Tercero, vimos que únicamente hay 2 ordenanzas: el bautismo y la cena del Señor. ¿Cuándo tenemos que ser bautizados? Inmediatamente después de haber sido salvos. Ha habido personas que fueron bautizados a medianoche después de haber sido salvos, como el carcelero de Filipo. Nos habla la Biblia acerca de el etíope, que iban allá quizás en el desierto de Jerusalén al sur. Es un lugar un poquito inhóspito, pero él dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y se bautizaron. Cuando yo fui salvo, nuestra familia fuimos salvos, en la iglesia en donde nosotros asistíamos, era una iglesia de la convención. Nos dieron cierto estudios desde más o menos agosto, septiembre hasta noviembre, y por ahí de noviembre nos hicieron un examen que parecía una ordenación, como de 1,000,000 de preguntas, y después nos dijeron: fuera, vamos aquí a dialogar a ver si pasaron el examen. Mi papá se encargó de darle una buena mordida al diácono y pasamos. Y el 5 de diciembre de 1982 nos íbamos a bautizar, pero no pudimos, porque el bautisterio era una bodega en donde guardaban nuevos testamentos de los gedeones, cajas y cajas. Las sacaron un día antes, llenaron el bautisterio, pero toda el agua se fue. Al siguiente domingo finalmente nos bautizamos, pero bíblicamente debemos de ser bautizados inmediatamente después de haber recibido a Cristo. Y la segunda parte de la segunda ordenanza más bien es la cena del Señor. La tercera cosa que vimos es la iglesia, cuya membresía acepta solamente a salvos y bautizados. ¿Quiénes componen la iglesia? ¿Quiénes? O la T, me salté la T, ¿verdad? La T: todo creyente es un sacerdote. Todo creyente es un sacerdote. Nosotros tenemos acceso instantáneo y equitativo a Dios. No necesitamos de una cobertura, no necesitamos de alguien más para nosotros poder ir a Dios en oración. Cada uno de nosotros, a través de Cristo, Él nos ha hecho a nosotros sacerdotes. Nosotros ya no necesitamos de un velo, ya podemos entrar directamente a Dios. Y ahora sí, retomando, la quinta cosa es: la iglesia se forma solamente con aquellos que han sido salvos y bautizados. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la iglesia no solamente es un grupo de personas que dicen: vamos a adorar a Dios. Y no me malentienda, hay que adorar a Dios, hay que reunirnos, pero la iglesia tiene que tener una organización, y se comienza cuando alguien es salvo, que acepta a Cristo.
es bautizado, dice la Biblia, y entonces dice ahí en Hechos, se unieron. Vamos a ir a Hechos capítulo 2 en el versículo 40. Hechos capítulo 2 en el versículo 40 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y luego dice ahí en el versículo 41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y luego, ¿qué pasó? Se añadieron aquel día. ¿A qué se añadieron? Se añadieron a la iglesia aquel día como 3,000 personas. De tal manera que una iglesia se compone por, y eso, la palabra iglesia, que viene la palabra eclesia, que quiere decir llamados, de ahí donde están llamados, como en el versículo 41 nos dice, 40 dice, vean lo que dice ahí: sed salvos de esta perversa generación. Como sal de ahí, sal de donde estás. Y la iglesia se conforma de los que han salido del mundo, han sido llamados fuera para entrar dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y la iglesia se compone por aquellos que han sido salvos y bautizados. En nuestra iglesia tomamos a aquellos como miembros de la iglesia de manera automática. A alguien que fue salvo, vino a la iglesia, fue salvo y entonces después fue bautizado, y en ese momento, aparte de que le damos un certificado de bautismo, inmediatamente forma parte de la membresía de nuestra iglesia. También aquellos hermanos que quizás vienen de otra ciudad y les da tiempo planeando, diciendo, por ejemplo, nosotros cuando vivíamos en Culiacán, Sinaloa, el pastor de la iglesia de Culiacán nos dio una carta de recomendación. Íbamos a Iguala Guerrero, presentamos esa carta diciendo: éramos miembros de aquella iglesia, ahora nos gustaría ser miembros de esta iglesia, y nos aceptaron, y entonces formamos parte inmediatamente de la iglesia bautista de Iguala Guerrero. En otras ocasiones no está esa carta disponible, y quizás hay alguien allá medio desbalagado, se desanimó, y por quizás 6 meses, 1 año, 2 años no ha asistido a una iglesia. Bueno, nosotros los aceptamos aquí a la iglesia dependiendo de su fidelidad. Si es alguien que viene una vez cada 3, 4 semanas, pues no. Pero si es alguien que está fielmente viniendo a la iglesia constantemente, domingo en la mañana, domingo en la tarde, miércoles en la noche, después de 6 meses los aceptamos dentro de la membresía de la iglesia. No hacemos fiesta, no hacemos pachanga, simplemente se aceptan como son, y con unos 3,000 pesos los aceptamos, ¿no es cierto? Pero los aceptamos dentro de la iglesia. Ahora, si son menos fieles, entonces pues quizás después de 1 año, pero la iglesia se compone de salvos y bautizados. ¿Por qué salvos? Porque estamos nosotros creyendo que Cristo es nuestro Salvador. Estamos poniendo nuestra mirada en Cristo. Él es nuestro capitán. Y si hay alguien que no cree que su capitán es Cristo, pues no los queremos en nuestro ejército. Necesitamos soldados fieles, soldados que estén dispuestos a salir a la batalla. Número siguiente, la letra S de bautista. La siguiente cosa, número 6, es la separación de la iglesia y el Estado. Los cristianos de hace años, para ellos era importante el que hubiera esa separación de iglesia y Estado. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, déjeme aquí en México por lo menos contarle un poquito de historia. Allá por el año 1857, con la guerra de la Reforma de México, que organizó Benito Juárez, durante ciertos años, durante el año 57 hasta el año 1861,
fueron o entraron en nuestro país diferentes reformas, y una de ellas fue la que se estableció y se puso fin a lo que era esa unión tan fuerte entre la iglesia y el Estado. Y como país, por decirlo así, no como iglesia, pero como país, fue esa separación de la iglesia y el Estado. También se dio durante estas leyes de la reforma la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos, la ley del matrimonio civil, no había tal cosa, la ley del registro civil, y el decreto que declaraba que cesaba toda intervención del clero en cementerios, y unas cuantas otras cosas más. Cierra la puerta, porfa. Entonces, pero como iglesia, eso es en cuanto al gobierno. En cuanto al gobierno, hay países en donde la iglesia o la religión está muy metida en el gobierno, en el país entero. Hay lugares que son países islámicos que se rigen bajo las leyes de su religión y no leyes políticas o privadas, o que hagan una diferencia entre religión y una persona común y corriente. Nosotros como iglesia, o las iglesias, la iglesia bautista, creemos en esa separación de la iglesia y el Estado. Mateo capítulo 22, ahí en el versículo 15, dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, o sea, Jesús. Versículo 16, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te descuidas de nada, no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Y aquí lo querían cachar, por decirlo así. Pero Jesús, versículo 18, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Me gusta como les decía bien claramente: ¿por qué me tientan, hipócritas? Y ellos decían: ¿quién? ¿Nosotros? ¿Cómo te atreves a decir la verdad? Porque le acaban de decir que él decía la verdad. Y luego dice: mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole se fueron. Nosotros creemos que como iglesia independiente debemos nosotros de seguir adelante por la palabra de Dios, porque aun cuando el gobierno se oponga, y conforme pasan los años, nos vamos a dar cuenta de que el gobierno cada vez más se va a oponer a la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que asegurarnos, sí, que hay una diferencia y hay una separación entre iglesia y Estado y gobierno. Pero como dice allá en Hechos, vamos a ir aquí a Hechos, ya que estábamos ahí cerquita. Vean lo que dice ahí en Hechos. Y vamos a leer el capítulo 5 y el versículo 29. Ya que me están preguntando, Hechos capítulo 5, en el versículo 29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero pastor, ¿qué hacemos si el gobierno nos dice esto? Bueno, hay una separación. Pero como cristianos debemos de asegurarnos que seguimos honrando a Dios y obedeciéndole a Él. Vean lo que dice en el capítulo 4, Hechos capítulo 4, en el versículo 18. Hechos 4, 18, llamándolos, les intimaron, o sea, ¿cómo se podría decir esta palabra?
amenazaron. Los amenazaron, ¿para qué? Para que ya no en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Para nosotros pudiera parecer acerca de la separación de la iglesia y el Estado, algo no tan importante. Pero los cristianos de hace 500, 1000 años, cuando la iglesia y el Estado, principalmente la iglesia católica y el Estado eran una sola cosa, y los cristianos salieron de ahí, dijeron: nuestra iglesia no va a estar ligada a los pensamientos e ideologías del Estado, del gobierno, del país. Gracias a Dios por lo que sucede allá atrás en los años 1857 al 61. Pero hay países en donde no tienen esto, y es un sacrificio. Es un sacrificio el vivir muchas veces corriendo del gobierno, porque no hay libertad de culto, no hay esa separación, imponen la religión, y le damos gracias a Dios por nuestra libertad. Ok, la letra T, todo individuo. Número 7, todo individuo tiene libertad de alma y de conciencia. Romanos capítulo 14. Vamos ahí, Romanos capítulo 14. Cada hombre y cada mujer puede elegir personalmente o venir a Cristo para ser salvos o no. Cada uno de nosotros tenemos libertad de elección, tenemos libertad de escoger aún ¿qué religión yo quiero llevar y tomar? El cristiano no va a ir a la casa de todos nosotros y decir: ¿sabes qué? No tienes opción, tienes que ser salvo, si no, hasta aquí quedas. Dios me da una libertad de elegir, y es el libre albedrío de que no somos unos robots. No, Dios dice: quien quiera ser salvo puede venir. Quien quiera aceptar, aquí está la puerta. Quien quiera escuchar, aquí está el buen pastor. Quien tenga hambre, aquí está. Yo soy el pan de vida. Quien tenga sed, yo soy el agua que corre, ríos de vida eterna. De tal manera que cada uno tenemos esa libertad. A nadie se le va a obligar nada. Pastor, tengo que, no sé, venir con falda. No, si no está como líder, no. Cada uno de nosotros tenemos esa libertad, pero principalmente de alma, de conciencia. Nadie puede intervenir o tomar decisiones por ustedes. Uno lee la Biblia y le dice al Espíritu Santo: ayúdame, enséñame, y que Dios traiga esas convicciones a mi corazón. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Vamos a leer hasta el versículo 12. Romanos 14, 12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. En la mañana creo que estaba leyendo, ya no sé ni dónde ya estaba leyendo, Jeremías, no, Lamentaciones, y dice, ¿verdad? El que peca llevará su pecado. Cada uno de nosotros, de las decisiones que nosotros tomamos, somos libres de tomar nuestra decisión, pero también debemos de reconocer que cada uno de nosotros daremos cuenta
de las decisiones que nosotros tomamos. Cada vez que nosotros tomamos una mala decisión, no deberíamos de echarle la culpa a Dios. Debemos nosotros de tomar responsabilidad de nuestras acciones y de nuestros pecados. Así como tenemos esa libertad que Dios nos da, debemos nosotros de reconocer cuando metemos la pata. Debemos de reconocer cuando cometemos un error. Debemos de reconocer cuando Dios dice, mira, te voy a bendecir si tú me sigues, si tú me obedeces. Pero si no lo haces, te va a ir así, así, así. Y cuando lo desobedezco y viene la reprensión y viene el castigo, decirle: sí, Señor, perdóname. Perdóname porque debí haberte hecho caso. Debí de haber tomado mejores decisiones. Dios dice: mira, aquí está lo que tú puedes hacer. Cuando Abraham llegaron a esa llanura, le dijo a su sobrino Lot, ¿para dónde quieres ir? Escoge. Y Lot dijo: ok, pues puedo ir para acá o para allá. Ok, pues me voy para acá. Y él pudo escoger. Dios me da para escoger. Dios dice: mira, aquí puedes tener bendición, pero Dios me da esa libertad de mi alma. Vamos a leer versículos 7 y 8, Romanos 14, 7 y 8. Porque ninguno de vosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Versículo 6, ya que estamos ahí: el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Los cristianos de antes eran manipulados constantemente. Nosotros, cuando venimos a la iglesia, traemos nuestra Biblia. Antes no se les permitía leer la Biblia. Es más, se les prohibía que leyeran la Biblia. Ahora nosotros decimos: bueno, pero ¿qué tiene que ver? Yo puedo ver la Biblia, y gracias a Dios porque podemos leer la Biblia. Y cristianos tuvieron que sacrificar y morir para que nosotros pudiéramos, en primer lugar, tener la Biblia, y en segundo lugar, poder leerla con libertad y que nadie me diga qué tengo que hacer. Yo puedo leerla y venir aquí a la iglesia y comparar si lo que dice el pastor es lo que dice aquí la palabra de Dios. Y tenemos que ver y decir: ok, ahí en la Biblia dice, por ejemplo, con nuestros hijos, que debemos, ¿verdad? Proverbios, debemos nosotros de usar la varita mágica. Dice la Biblia ya en Efesios: maridos, amad a vuestras mujeres. Mujeres, esposas, obedeced a vuestros maridos. De tal manera que podemos ir y ver y decir: ok, sí, eso es lo que la palabra de Dios me está diciendo. Pero cuando llega alguien y me empieza a decir: para de sufrir, trae todo tu dinero y Dios te va a bendecir. Es más, la Biblia sí me dice, ¿sabes qué? Josué 1:8 dice que debemos nosotros de meditar en su palabra, y luego dice: y todo te saldrá bien. Y gloria al Señor, porque todo nos puede salir bien. Pero Dios quiere que reconozca que hay una libertad de decisiones, una libertad de aceptar a Cristo, una libertad para servirle a Él. Y letra A, número 8, letra A: hay dentro de los distintivos dos oficios, los cuales son pastores y diáconos. Ahora, en la Biblia el pastor es lo mismo que el obispo y el anciano. Uno diría: pastor, pero no hay obispos, porque el obispo, el anciano, el pastor son lo mismo. La responsabilidad del pastor es servir en la iglesia, dentro de la iglesia, guiar a la iglesia y darle de comer a la iglesia junto con la palabra de Dios.
Los diáconos, vean ahí en 1 de Timoteo, capítulo 3, comenzando en el versículo 1, aquí primero nos habla acerca de los pastores, ciertas características del pastor y luego ciertas características del diácono. Son los dos oficios en los cuales nosotros creemos. 1 Timoteo 3:1 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado o ser anciano de la iglesia o ser pastor, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Es por eso que una persona que se ha divorciado no puede ser pastor. Y dice aquí, marido de una sola mujer, sobrio, que en las mañanas no esté tan borracho, ¿verdad? Sobrio completamente, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ahora ya no lo hacemos. Hace tiempo teníamos más esa capacidad, entre comillas, pero durante las conferencias de avivamiento de la iglesia de mayo, llegamos a tener hasta 36 personas en nuestra casa, hospedando a personas. La semana pasada hospedamos al misionero y es una bendición. Hermanos, si usted nunca ha hospedado a un misionero, debería de pelearse de hospedar a un misionero. Hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, como el huachicol, hay muchas otras cosas más. Amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no alguien nuevo, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio para de los de afuera. Ay, pastor, con eso no me gustaría, no quiero ni ser pastor. No tengo que guardar estas cosas antes de ser pastor para después me eligen pastor y ahora debo de guardar esto, sino desde antes. Cada uno de nosotros deberíamos de asegurarnos que estamos nosotros dentro de estos parámetros, no solamente el pastor, porque es por si hay, vamos a suponer que hay 10 hermanos que tengan estas características y la iglesia no tiene pastor, entonces de entre esos 10 hermanos se puede hacer una votación y elegir al pastor. Pero no es que los 10 hermanos todos son bien borrachos y hacen una votación y dicen: pues ese, ahora voy a tener que dejar de el trago, el vino, la cerveza. No es así. Y luego habla de los diáconos. Los diáconos, dice asimismo, versículo 8, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, a poquito vino nada más, amén. Y está hablando de un vino que no es fermentado, no es el que te va a hacer ver cosas que no son. No codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Cuál es el misterio de la fe? Está ya en 1 de Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la verdad. Y luego dice que guarde bien, o sea, la palabra de Dios. Versículo 10, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Y bueno, el marido, versículo 12, el diácono también debe ser marido de una mujer, que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien al diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Un diácono es un siervo, y lo explica, no vamos a ir ahí, pero en Hechos capítulo 6 escogen a ciertos diáconos
les dicen: buscad entre vosotros varones, 7 varones llenos del Espíritu Santo y sabiduría, para que sirvan. El diácono es un servidor, de la misma manera que un pastor. Un diácono es un servidor, a alguien que sirve dentro de la iglesia. Cada uno de nosotros deberíamos de tener un corazón de diácono, de buscar servir, cómo poder ayudar, cómo poder ser de bendición, cómo cada uno de nosotros. Estaba escuchando el testimonio de una persona que nos estaba comentando que cuando fueron a la iglesia por primera vez, el diácono de la iglesia, uno de los diáconos, lo vio a este señor. Llegó el señor y el diácono lo vio y dice: este diácono fue súper amable. Se presentó, le dio una sonrisa, lo pasó hasta una banca, le prestó una Biblia, le prestó un himnario. Y fue súper amable. Dice este hermano que después, cuando supo, este diácono no era así un cualquier diácono. Era un diácono que viajaba en jet privado cada semana. No era un diaconito, ¿verdad? Pero lo que quiero decir, el problema de hoy es que cuando a alguien se le da el cargo de diácono, ¿qué hacen? Yo soy el diácono, aléjate de mí, pecador, ¿verdad? No, es al contrario, Y el diácono, como el ujier, es un servidor. Nosotros tenemos ujieres, son casi diáconos, pero no les decimos porque si no se les sube. Si así como ujieres no sirven para nada, si así como ujieres, bueno, vamos a mejor a terminar, pero esos son los distintivos de los bautistas. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos un legado en donde quizás ciertas cosas ya no sean tan importantes, pero Señor, tu palabra sigue siendo la misma, tu palabra sigue siendo importante, y te pedimos, Señor, que estemos no solamente agradecidos, pero dispuestos a servir más, dispuestos a llevar más tu palabra, dispuestos a poder servir con gusto y con pasión, y ayúdanos, Señor, a que no solamente estos distintivos que distinguen a un cristiano, y en este caso a los bautistas, pero Señor, que busquemos en tu palabra la sana doctrina, las verdades que tú nos das, y que nosotros estemos dispuestos a llevarlas a cabo, a guardarlas, a cumplirlas, a obedecerte. Gracias, Señor, te damos y te pedimos, Señor, que seas con cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo esto en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues no veo a nadie nuevo, si no hacemos una invitación, pero bueno, vamos a terminar, y gracias, hermanos, por estar aquí en esta noche.